bioética norteamericana, los 4 principios que dieron origen al nacimiento de esta disciplina en Estados Unidos y posteriormente que se fue difundiendo a lo largo de distintas partes del mundo. ¿Sí? Así que voy a compartir pantalla. ¿Pueden verlo ahí? ¿Sí? Sí, lo veo. Bueno, Sí, se ve. perfecto. Entonces, habíamos dado, lo último que vimos era la definición de bioética, que parte de este informe que ya habíamos comentado en clases anteriores, un informe de ética de investigación para los sujetos que van a ser y se van a involucrar en estos proyectos. Este informe se confeccionó durante 4 años y a partir del mismo surgieron los 4 principios de la bioética. Inicialmente eran 3 principios y posteriormente se sumó el 4, que era el de no maleficencia. ¿Sí? Los 3 primeros principios eran el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. El respeto por las personas se ve en el consentimiento informado, la beneficencia en la evaluación de los riesgos y beneficios, y la justicia en la selección y distribución de los pacientes. Todo esto lo estuvimos viendo en la anterior clase. Están estos 2 autores, Beauchamp y Childress, con su famoso libro Principios de Ética Biomédica del año 79. Básicamente lo que ellos buscaban era dar una solución a distintos dilemas y conflictos éticos que cada vez surgían en mayor medida y en mayor intensidad en la práctica clínica. Por eso el nacimiento de esta disciplina, y vamos a ver por otros motivos más, aparte de lo que ya estuvimos viendo en clases anteriores. Definición de bioética. Esto fue prácticamente lo último que estuvimos viendo la semana pasada. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y la salud, examinadas a la luz, esa conducta humana examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esta fue la definición original del año 79 de bioética. Después hubo una modificación en el año 96 que la amplió la definición, tratando de zanjar algunas críticas respecto a qué eran los valores y los principios morales, pero en la mayor parte de las personas que se dedican a bioética siempre toman en consideración esta definición por ser la fundadora, digamos, la original, y la que se tiene en cuenta para saber de qué se trata la disciplina que se llama bioética. ¿Sí? Algunas cuestiones relacionadas. La bioética está no solamente relacionada con la práctica de las ciencias de la salud, sino también lo que llama la macrobioética con la ecología y con la vida animal. Y en un principio también se habló de la búsqueda de la supervivencia del ser humano. Se hablaba de la ciencia de la supervivencia, ¿sí? Una ciencia de protección del ser humano y su entorno. Muy a tono con lo que se habla hoy en día con el tema del cambio climático y todo lo relacionado con controversias y con las dificultades acerca de estas temáticas, ¿no? Y la bioética, en su sentido amplio, incluiría también la protección del medio ambiente, la biosfera y el entorno animal. Características de la bioética, que es lo que les había señalado que íbamos a ver en el día de hoy. 5 características
tiene un enfoque secular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, debe ser un enfoque no solamente tomando en cuenta consideraciones religiosas, filosóficas, éticas, sino buscando el marco de mayor objetividad y racionalidad, ¿sí? Una ética basada en la evidencia científica, ¿sí? Un enfoque prospectivo pretende encontrar elementos de encuentro a los temas actuales y con vistas al futuro. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no es solamente dar una solución para un problema clínico concreto, sino tratar, por eso existe la legislación, por eso existen las distintas normativas, los distintos decretos, o sea, que sientan precedentes para casos similares a futuro, ¿sí? Eso quiere decir un enfoque prospectivo. Crea toda una casuística, después vamos a ver el tema de la casuística, crea todo un conjunto de toma de decisiones frente a casos similares en el mismo sentido. El enfoque interdisciplinario, que creo que es uno de los aportes más relevantes de la bioética, al permitir el trabajo entre distintos profesionales de la salud. Ayer, por ejemplo, tuvimos el lanzamiento de un libro de neuroética justamente, y había profesionales de distintas ramas, ¿no? Había obviamente médicos, pero también había filósofos, había abogados, y esa es una de las características más relevantes desde mi punto de vista de la bioética. La posibilidad de que distintos profesionales de distintas áreas pueden aportar sus conocimientos y sus puntos de vista diferentes desde su lugar del saber, ¿no? Un enfoque global sería la cuarta característica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tiene en cuenta al paciente en forma aislada, en forma individual, en forma totalmente desarraigada de su entorno, sino que toma en cuenta al paciente junto al núcleo más cercano, el núcleo familiar, y también toma en cuenta al paciente dentro de la sociedad, dentro de la comunidad en la cual este paciente se encuentra. ¿Sí? Entonces se habla de un enfoque global. Por eso las discusiones en bioética en general son discusiones sociales, discusiones mediáticas, discusiones que se traslucen en los medios de comunicación, justamente por este enfoque global, o sea que son decisiones que tienen en cuenta a la comunidad toda. Un enfoque sistemático, algo de esto vamos a ver en la clase de hoy y posiblemente también en la próxima. Tiene una metodología propia, tiene un método de trabajo, tiene una forma de encarar los problemas, y no es que se van lanzando ideas o pensamientos de acuerdo a lo que cada uno piensa o se le ocurre, sino que tiene así como ustedes tienen una forma de encarar un paciente cuando está frente a ustedes desde el punto de vista clínico, también desde el punto de vista de la bioética, hay una metodología, una sistemática para poder encarar el análisis de un caso clínico con dilemas éticos, ¿sí? Y es en base a ese análisis es que se hacen los dictámenes de un comité de bioética clínica. Entonces, vamos de vuelta para atrás una vez más, un enfoque racional, secular, un enfoque prospectivo a mediano y largo plazo, un enfoque interdisciplinario con los distintos profesionales que intervienen, un enfoque global tomando a la persona no solamente de forma individual, sino tomando a la persona dentro de la comunidad y con su núcleo familiar, y el enfoque sistemático, que es lo que acabo de explicar, que tiene una metodología propia de trabajo. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Disculpe, no me quedó claro el enfoque prospectivo. Sí, quizás es el más complejo, porque
A ver, de entender, así que es muy pertinente tu consulta, tu pregunta. Va a lograr en derecho se habla de jurisprudencia, se habla de doctrina, ¿no? Y de jurisprudencia, o sea, de dejar antecedentes, ¿sí? Dejar antecedentes, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, frente a casos similares, en circunstancias similares, vos ya tenés un antecedente, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó frente a determinados pacientes en una situación determinada con tales? Si bien cada situación es única, cada paciente es único, hay ciertos elementos que se repiten o que son similares, ¿entiende? Por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada del tema de testigos de Jehová. Hay ciertas circunstancias que son similares. Estoy refiriendo a si transfundir o no transfundir, que fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces, para que cuando uno tiene un caso con un dilema ético similar, no empezar el análisis de cero, sino que uno ya tiene una base informativa previa, ¿no? Parte de lo legal, obviamente. A eso se refiere con prospectiva. O sea, tratar de... Por eso es tan importante la legislación, que a veces uno, para bien o para mal, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, esto se resuelve para un caso particular. O por ejemplo, si viene un alumno y me pide una excepción para determinado tema, y yo habilito una determinada excepción para un determinado tema, yo tengo que ser consciente que esa excepción puede provocar prospectivamente a futuro un antecedente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con prospectivo, de que soluciona el problema concreto que tenés hoy en día, el caso clínico concreto que tenés hoy en día, pero también busca dar puntos de apoyo para futuros casos similares a futuro. ¿Entiendes? Vendría a ser como una experiencia, digamos. Sí, sí, como un antecedente. Te queda como un antecedente. No quiere decir que en el caso futuro vayas a hacer exactamente lo mismo, pues te vuelvo a repetir. El paciente va a ser diferente y la situación va a ser diferente. Pero sí, a ver, el comité cuando se reúne y dice, bueno, a ver, nosotros tuvimos en tales situaciones estas, porque estos antecedentes, ¿entendés? Entonces te vas basando y vas creando toda una sistemática, ¿sí? Vas creando todo un cúmulo de decisiones en la misma línea. O puede ser que en algún momento cambies esa línea por que hay un conocimiento médico nuevo, entonces vos tenés que tomar otro tipo de decisiones, ¿entiendes? Pero para no partir de cero, básicamente eso quiere decir prospectivo. O sea, tomar decisiones para el caso, pero como vos decís, crea un antecedente, ¿sí? Bien, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, te agradezco la pregunta. Profe, Sí, perdón, ¿podría hacer una adelante. consulta? Sí, claro. Entonces, eso del enfoque prospectivo sería adquirir una experiencia, en cierto caso, Sí. hacer de eso un antecedente para un caso futuro que tal vez yo tenga que utilizar la misma técnica o lo mismo que Sí. utilicé en ese antecedente. O una resolución similar, porque tiene que tener una coherencia el comité en la toma de decisiones, ¿entiendes? Tiene que tener una coherencia, vos no podés estar tomando decisiones en situaciones similares en sentidos totalmente contrapuestos, porque eso le quitaría credibilidad también a la toma de decisión del comité, ¿se entiende? Sí, entonces Tiene que tendría ver que con analizar ese antecedente para ver más o menos cómo fue la resolución, si fue similar Claro, o no, y actuar claro, así. exactamente. Vuelvo a repetirte que cada caso puede tener un elemento nuevo y ese elemento nuevo puede hacer que vos modifiques parcialmente la decisión previa. Pero cada decisión tiene que estar fundamentada y razonada y dar las motivaciones de por qué diste la aprobación o no de una determinada práctica o avance sobre un paciente.
A eso se basa. Bueno, Es un genial, antecedente, gracias. básicamente. Sí, Bueno, genial, gracias. no por nada. Seguimos un poquito entonces. Motivos de crecimiento de la bioética. A todo lo que ya estuvimos mencionando de todos los hechos históricos, podemos agregar estos elementos también, de por qué creció la bioética en los últimos 50 años. Desarrollo de la ingeniería genética, tanto para fines terapéuticos como para manipulación de la especie humana, todo lo que es el proyecto Genoma Humano, y la discusión sobre la disponibilidad sobre las partes del cuerpo humano, sobre el patentamiento de partes del cuerpo humano, por ejemplo. ¿Sí? En segundo lugar, el desarrollo de las técnicas de reproducción humana en el laboratorio en sus múltiples posibilidades técnicas, ¿no? Todo lo que es la mejora, el perfeccionamiento de la especie humana, la modificación de la especie humana, que está eso legislado en distintas declaraciones y en distintas normativas internacionales, y el desarrollo de las técnicas de rehabilitación y de prolongación de la vida. También toda una discusión acerca de la prolongación de la vida, hasta cuándo, cómo, dónde y si la distribución de recursos, si ustedes saben que siempre son finitos y bueno, cómo hacer esa distribución de recursos, ¿no? en esa prolongación de la vida que cada vez se da en mayor medida en distintos países del mundo. Todos estos fueron distintos elementos que motivaron el crecimiento de la discusión y del desarrollo de la bioética a nivel mundial, entre otros. La presentación del día de hoy me basé en este trabajo, principio de la bioética, conocimiento intercultural, con Carlos, que me pareció que era bastante claro y por eso lo quise compartir con ustedes, agregando algunos elementos personales. Los distintos principios, ¿sí?, que nosotros empezamos a ver la semana pasada. Nosotros hablamos del principio de autonomía, principio de beneficencia y el principio de justicia, y habíamos dicho que se agregaba en cuarto lugar el de no maleficencia, que era un principio tradicional de la ética hipocrática, del juramento de Hipócrates, que es el primum non nocere, ¿no? No hacer daño al paciente. Entonces, en forma muy, muy breve, muy sucinta, vamos a tratar de explicar estos 4 principios de la bioética llamada principialista, bioética nacida, como ya les dije, en Estados Unidos. Autonomía, bueno, quiere decir gobierno de sí mismo, ¿no? Significa la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo y darse a uno mismo sus propias normas, ¿sí? Darse a uno mismo sus propias normas, frente a otra palabra en sentido contrario, que es la heteronomía. Heteronomía es cuando las normas vienen de afuera, ¿sí? Antiguamente uno se regía por las normas que daba un soberano, que daba un príncipe, un rey en otro momento, y por las leyes divinas, ¿sí? 1770, 1780 surge específicamente el concepto de autonomía con Immanuel Kant. No es que él crea este concepto, pero es el que le da trascendencia al concepto de autonomía, y Immanuel Kant justamente en distintos libros justamente desarrolla esta idea de autonomía como la posibilidad de autogobierno y de tomar decisiones por sí mismo independientemente de la injerencia de un tercero, de la injerencia de un gobierno o de cualquier tipo de injerencia por fuera de la persona. La noción, siempre lo digo en los cursos porque es una cuestión que es importante tenerlo en cuenta. La noción de autonomía que tuvo Kant es
bastante distante, por así decirlo, de la noción de autonomía que prima hoy en día. ¿Sí? O sea, la noción de autonomía de Kant era una noción muy estricta, muy rígida, muy... me viene a la palabra imperativo, porque siempre Kant se habla del imperativo categórico. Imperativo quiere decir que uno tiene que cumplir sí o sí lo que la conciencia dicta tiene que realizar. ¿Sí? O sea, dista del concepto de autonomía vigente en la actualidad, que el concepto de autonomía vigente en la actualidad tiene más relación con realizar la acción que uno desee, ¿sí? O hacer lo que uno le venga en gana, si se quiere en términos coloquiales, o sea, hacer lo que uno desea. Ese sería el concepto de autonomía hoy en día. El concepto de autonomía, vuelvo a repetir, de Kant, era hacer lo que uno considera que es lo correcto, lo que debe ser, pero hacerlo porque después de un análisis racional, fundamentado, profundo, considera que eso es lo que hay que hacer, independientemente de su deseo. O sea que es bastante diferente del concepto de autonomía actual, ¿se entiende? O sea, lo obligaba a la persona a actuar de esa manera. O sea, uno llegaba a la conclusión, uno como persona llegaba a la conclusión que lo que tenía que hacer era tal acción y no podía dejar de hacer, ¿sí? Porque esa era su obligación. Eso era su concepto de autonomía. Nadie se lo decía, vuelvo a repetir, desde afuera, ni un gobierno, ni una autoridad religiosa, ni un tercero, pero cuando uno llegaba a la conclusión que lo mejor era realizar tal acción, debía hacerlo independientemente de las consecuencias que esto tuviera. ¿Sí? Entonces, bueno, es un concepto muy fuerte en el sentido de que obligaba a la persona. Y este concepto de autonomía, aparte de lo que decía Kant, era que, en cierta forma, eso él habla del imperativo categórico, en cierta forma obligaba a toda persona en igual circunstancia, o en igual o similar circunstancia, ¿sí? O sea que si una persona consideraba que actuar de determinada manera era lo correcto, o sea, por ejemplo, si una persona consideraba que estaba mal mentir, no era que unos podían considerar que estaba mal mentir y otros consideraban que estaba bien mentir, sino que no, esto no se podía dar, porque justamente la frase de Kant es: obra de tal manera que la máxima de tus acciones sea pasible de ser considerada universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción, la elevación de tu acción al máximo nivel debía ser universal. O sea, que si está bien mentir, todo el mundo podría mentir, y si está mal mentir, nadie debería mentir. ¿Sí? O sea, que no es una... Perdón, creo que se consideraba algo igual, no algo particular de un solo individuo. Es como una... Claro, era una autonomía, en cierta forma era una autonomía vinculante, por así decirlo. Y todo esto está desarrollado, yo lo estoy explicando en pocas palabras, todo esto está desarrollado en varios libros de Kant, y Kant es uno de los autores, es el padre, uno de los padres del racionalismo moderno, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, obviamente, sino que estamos hablando de una persona con una mente superior, ¿no? O sea, que influyó y sigue influyendo 200 años después al derecho, a la medicina, a la filosofía, a la sociedad, ¿no? O sea, que no es para tomarlo a la ligera, digamos, más allá que uno puede concordar en algunos puntos y en otros disentir, pero el pensamiento, hoy en día que se habla tanto de la autonomía, bueno, yo hago esta aclaración porque la autonomía viene de este pensamiento, y después, como muchas cosas, es una especie de teléfono descompuesto, por así decirlo. Bueno, a lo largo de 200 años se fue desvirtuando el concepto y terminó llegando al concepto de autonomía hoy en día, que bueno, cada uno hace lo que se piensa que es lo correcto. Bueno, ese no era el concepto original de Kant, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir.
Está bien mentir, está bien mentir en igual situación para cualquiera. Si está mal mentir, estaría mal en cualquier circunstancia, justamente porque él lo que buscaba era la moralidad de la acción en sí misma, si la acción era moral, si era correcta en sí misma, independientemente, vuelvo a repetir, de las consecuencias que tuviera esta acción, ¿sí? Entonces, si esto me obligaba a mí, bueno, vuelvo a repetir, obligaba a cualquier persona en esa circunstancia. O sea, lo que era contrario a una ética subjetiva. Después vamos a ver eso. Ética subjetiva sería que, bueno, la ética depende del sujeto, o sea, que cada uno determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Justamente puede ser totalmente contrario, desde mi punto de vista, del concepto de autonomía de hoy en día, ¿no? Que hoy en día se habla de una ética subjetiva, bueno, yo determino qué es lo correcto para mí y vos determinás qué es lo correcto para vos. El imperativo categórico de Kant no iba en esa línea. Seguimos un Profe, poquito. Sí. nuestra interacción paciente-médico, el que tiene la autonomía sobre todo el tratamiento es el paciente, siempre. Bueno, esa es una pregunta que da para mucho. La voy a anotar. ¿Quién tiene la autonomía? No es que le... A ver, se me fue la... A ver, la pregunta concreta es, ¿quién tiene la autonomía? Si es el paciente en todo momento. Esa es tu pregunta. Sí. La dejo registrada porque, no porque quiera evitar la pregunta, sino porque va a derivar en muchísimas cuestiones. Entonces, la dejo ahí al pie y la vamos a volver a... ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. La vamos a volver a... A ver, te digo una respuesta breve y después la vamos a desarrollar cuando veamos relación médico-paciente y cuando veamos consentimiento informado. El paciente plenamente competente y capaz, o sea, mayor de edad, tiene comprensión sobre la toma de decisión, tiene autonomía sobre sí mismo. Le debe respetar la autonomía por la ley 26.529, ley de derecho del paciente. ¿Sí? Artículo 2 en adelante. Pero esa es la respuesta técnico, desde el punto de vista técnico-jurídico. Después hay distintas aristas que las podemos ir desarrollando. O sea, no existe tampoco la autonomía a ultranza, por así decirlo, sino que la autonomía tiene ciertas limitaciones, y que son limitaciones que establece la propia legislación y códigos deontológicos y justamente el desarrollo de la bioética. Yo te digo que tiene distintas aristas, pero en principio el paciente plenamente capaz y competente tendría decisión sobre la toma de decisiones sobre sí mismo. Después hay que ver qué pasa con los pacientes con competencia disminuida, ver qué pasa con los niños, niñas, adolescentes, qué pasa con con personas con distintos grados de discapacidad intelectual, la representación de la persona por nacer, todo esto está registrado en el Código Civil, ¿sí? Artículo 24 del Código Civil, artículo 101 del Código Civil, si mal no recuerdo también, que bueno, después lo vamos a ir desarrollando. Entonces, dimos una introducción a autonomía, pero ¿qué es en sí una acción autónoma? Es cuando el que actúa lo hace en forma intencional, ¿sí? Está relacionado con tu pregunta. Comprensión en la acción realiza y sin influencias
controladoras que determinen su acción. ¿Sí? Actúa en forma intencional, con comprensión y sin influencias de terceros, que lo intenten controlar. Siempre va a haber una influencia seguramente, pero que no haya una influencia en el sentido de una coacción para que tome una decisión en un sentido u otro. ¿Sí? Eso se consideraría una acción autónoma. Y una pregunta que alguna vez he realizado, efectuado un examen, es los elementos que tiene que tener una decisión para ser considerada válida, competente, ¿no? Una acción para que una persona se considere que actúa en forma competente y responsable, la acción que realiza tiene que haber sido realizada con conocimiento, con intención y con libertad. Discernimiento, intención y libertad. Estos son conceptos médico-legales, ¿no? Discernimiento es la comprensión de la acción que va a realizar por parte de la persona. La intención se relaciona con el acto concreto que va a realizar la persona, con la puesta en marcha de la acción pensada. ¿Sí? Porque uno puede discernir, decir, bueno, puedo realizar este tratamiento o no, pero la intención ya sería un paso más, sería poner en marcha eso que yo tenía pensado. ¿Sí? Y en tercer lugar, la libertad. Lo que expresamos en la anterior filmina. Que no haya una coacción externa por parte de terceros. Que haya una independencia en la decisión tomada. ¿Sí? ¿Cómo tratar a la persona de manera autónoma? ¿Sí? Diciendo la verdad, lo que se entiende como principio de veracidad, respetando la privacidad de los otros, un tema que siempre se ve como conflicto ético, ¿no? El tema de la privacidad con los pacientes, ¿no? A veces hay todo un grupo de personas rodeando al paciente, incluso a veces se le saca fotos, se suben las fotos a distintas redes sociales. Bueno, esto está legislado en el Código Civil, después lo vamos a ver, el tema del principio de privacidad, proteger la confidencialidad de la información, ¿sí? Fundamental, el tema del secreto médico, obtener el consentimiento para las intervenciones a pacientes, también lo vamos a ver en clases futuras, y cuando te lo pidan, ayudar a otros a tomar decisiones que sean de importancia. ¿Sí? O sea, siempre está la consulta, siempre está la deliberación, pero sobre todo ser respetuoso de la decisión del paciente y tratar de intervenir, pero sin abrumar o sin tratar de influenciar de una forma desmesurada sobre la decisión del paciente. Hay mucho escrito sobre esto y, por ejemplo, me viene a la memoria, se habla de un paternalismo duro y de un paternalismo blando. Paternalismo duro, por así llamarlo, era lo que primaba en la práctica médica hasta la década del 70, algo de esto mencionamos, que era la toma de decisión por parte del médico sin ningún tipo de intervención del paciente. ¿Sí? Lo que algunos autores, bueno, esto está hoy en día, está bastante denostado, está bastante atacado, por así decirlo, este paternalismo duro. Algunos autores lo que sí defienden, en algunos casos, es un paternalismo blando. ¿Qué quiere decir un paternalismo blando? O sea, que no dejar solo al paciente, y no dejar solo al paciente por múltiples motivos. Primero, por la asimetría de conocimientos que hay entre el médico y el paciente. Segundo, por el estado de vulnerabilidad que tiene el paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que tiene el paciente en una situación de enfermedad. Entonces,
en algunos casos se estimula un paternalismo blando en el sentido no de direccionar la decisión del paciente, pero sí de colaborar con el paciente para que él pueda tomar la mejor decisión para sí mismo y por sí mismo. ¿Sí? Esto es lo que sería un paternalismo blando, por así decirlo. O sea, no dejarlo al paciente, vuelvo a repetir, de forma aislada, abandonada. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esto les traje para que ustedes vean. La semana pasada, bueno, salió el tema de los casos emblemáticos de Testigos de Jehová, y bueno, hay un caso en que hubo una sentencia en la Corte Suprema en el año 93, que es el caso Vamondés, que es el siguiente. Ingresó al Hospital Regional de la Ciudad de Ushuaia, estando afectado por hemorragia digestiva, a lo cual los médicos sugerieron que sería necesario realizar una transfusión de sangre, a lo cual Vamondés se negó debido a que tal operación sería contraria a sus creencias en razón de su pertenencia al culto Testigo de Jehová. Vamondés interpuso un recurso extraordinario, el cual fue concedido. Y otro caso más reciente, en el año 2012, si mal no recuerdo, es el caso, yo me acuerdo que estaba en la provincia de La Rioja cuando surgió este caso. Albarracini, mayor de edad, tenía 30 y pico de años, si mal no recuerdo, ingresó a la clínica Basta Rica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un hematoma intracaracterimatoso, lesión inguinal secundaria a razón de una herida realizada con arma de fuego durante un intento de robo. En las circunstancias, Vamondés, con respecto a sus cultos, su progenitor, Albarracini, opuso recurso extraordinario ante la denegatoria de la medida precautoria solicitada, al efecto de que se autorizara a los médicos tratantes de su hijo a realizar la transfusión de sangre necesaria para su curación. ¿Qué pasaba? Lo vamos a ver en la próxima filmina. O sea, el padre solicita que le transfunda sangre y la esposa de Albarracini pide que no se le transfunda, basándose en la creencia que tenía su esposo. ¿Sí? Al momento de iniciarse las actuaciones, el paciente no se encontraba en condiciones de expresarse por sí misma, lo que en consecuencia, en razón del recurso promovido por Albarracini, la ayuda del paciente se opuso al planteo efectuado invocando la existencia de un documento firmado de puño y letra por Albarracini, hasta el tema de las directivas anticipadas, en el cual manifestó no aceptar transfusiones de sangre bajo ningún concepto. A pesar de tal dato, Albarracini, padre, alega que su hijo habría oscilado en sus creencias, dejando de practicar el culto en un determinado lapso de tiempo, lo que no conforma argumentos suficientes para asumir la declaración de voluntad realizada por Albarracini hacia marzo de 2008, carecía de validez actual. Se presupone que de lo contrario habría revocado o dejado sin efecto aquel acto. Este fue un caso bastante dilemático por lo que acá queda expresado. El padre de esta persona mayor de edad, casi 40 años tenía, aduce que su hijo había dejado de adherir al culto de Testigos de Jehová, mientras que la mujer decía que no era de esta manera, y bueno, había unas directivas anticipadas escritas. Se dio toda una discusión al respecto. Lo que recuerdo, no se hizo la transfusión de sangre, igualmente pudo sobrevivir con tratamientos alternativos. Bueno, recuerdo que en ese momento fue un debate desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico, ético y mediático. Esto llegó a los medios de comunicación y una intervención de comité de bioética. Bueno, quería dejarles estos dos casos concretos para que ustedes vean el tema de la discusión entre el principio de autonomía, no maleficencia, beneficencia, bueno, la discusión, casos
concretos que se dieron en nuestro país. Profe, Sí. hola, buenos días. Yo tengo dos casos en particular. Uno era esto que siempre analizo desde la parte, el roce que hay entre la parte científica y religiosa, ¿no? Y también tenía otros Sí, casos sí. en los que yo quería dar mi opinión sobre el tema este de la autonomía del paciente, la no maleficencia y todo. Porque creo que si bien es importante siempre tener en cuenta la opinión de todos, ¿no? O sea, la elección de las creencias. Creo que hay veces que en el plano científico uno tiene que dejar de lado eso, porque justamente el tema de no maleficencia, nosotros nos tenemos que focalizar, creo que impera más eso que el tema de respetar una creencia afín. ¿Por qué? Porque muchas veces estas creencias terminan haciendo daño a priori. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este caso, los testigos de Jehová, ¿sí? Entonces los testigos de Jehová argumentan, por ejemplo, que no se quieren hacer tratamientos de invasión, ¿sí? Lo podemos llamar así, porque ellos quieren mantener purificado su cuerpo. Esa es la alusión de parte de la religión de los testigos de Jehová. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver detenidamente, por ejemplo, el tema de la santidad del cuerpo y de la no, vendría a ser, no intervenir en el cuerpo mismo, sería una práctica que va más allá de una intervención sanguínea. Eso tendrían que haber factores como, por ejemplo, no fumar, no tomar, no consumir nada de carácter, vendría a ser tóxico o vendría a ser artificial. Entonces, creo que por todos esos motivos uno no puede darle el alcance que ese paciente quiere, porque si nosotros nos ponemos a preguntar si alguno realmente practica eso, yo le puedo asegurar que ninguno lo hace. Entonces, ahí se cae el argumento a fin de mantener el templo sano, como ellos dicen, pero lo están malinterpretando. Lo están malinterpretando porque ellos creen que solamente es no tomar café o no hacerse una intervención y va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, uno no puede respetar una práctica errónea, ¿no? Y uno no puede, si uno realmente como adopta una creencia, uno tiene que adoptar esa creencia con todas las partes, no a medias, ¿sí? Entonces eso yo creo que por eso no hay que darle principalmente ¿cómo era esto? La importancia en esos casos. Y segundo, no hay que darle la importancia en esos casos porque justamente nosotros tenemos una obligación con el paciente que es mucho más allá de, creo yo, de respetar sus creencias, porque las creencias pueden estar erróneas, que es no causar daño. Y creo que si nosotros, por ejemplo, dejamos que esto suceda, nosotros hacemos casi una suerte de abandono de persona, porque nosotros hemos sido pulidos, hemos sido instruidos con conocimientos para poder ayudarlos en esas situaciones. Y si no los hacemos, nosotros estamos en un punto en el que estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error como profesionales de la salud, ¿no? Eso con el tema de las religiones en sí. Por eso yo creo que las religiones, si bien sí se tienen que respetar, después de haber estudiado las religiones, yo soy un estudioso de las religiones, he estudiado el budismo, vendría a ser como esto, la religión católica, he estudiado los testigos de Jehová y demás, y me he dado cuenta que cada una, el tema de las religiones es muy extenso y todas tienen, ninguna es perfecta, en su totalidad, todas en conjunto pueden darte un mensaje interesante, ¿sí? Pero todas carecen ¿cómo puedo decir?, de la verdad última en fin, ¿sí? Entonces, bajo todos esos puntos de vista, yo creo que no hay que darle tanto lugar, ¿sí? Y otro punto de vista que quería poner con el tema erróneo de darle totalmente un lugar extenso a el tema de la autonomía del paciente es, por ejemplo, el mal accionar médico por parte ¿cómo era esto? De valerse de ese principio. Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, el caso de Maradona, que todos lo conocieron. El caso de Maradona tiene un tema particular que es el tema de que después de eso se planteó una mala praxis médica por parte del neurocirujano que vendría a ser Morla,
Entonces, va Morla, no, sino el otro, no me acuerdo el nombre ahora, pero Morla era el abogado. sí, el neurocirujano lo que alega a él cuando le dicen, ¿por qué vos no lo interveniste? ¿Por qué vos no ¿cómo era esto? ¿Por qué vos no lo internaste? Él siempre decía, eso está, si lo quieren checar, si lo quieren chequear en internet, decía, no puedo ir en contra del principio de autonomía del paciente. Bien, perfecto, hasta ahí va bien, ¿no? Entonces, es interesante cómo hay veces que malos profesionales se apoyan en esto, y voy a pasar a explicar por qué creo que es un mal profesional, porque él es neurocirujano. Entonces, a él le vino un paciente con un problema, que tenía un hematoma epidural. Los hematomas epidural pueden ser por traumatismo o pueden ser asociados ¿cómo era esto? A malformaciones vasculares, o puede ser justamente por factores externos que estimulen, ¿sí? Vendría a ser la malformación vascular o la ruptura de arterias. En este caso puede ser asociado a alcohol y asociado a cocaína. Dos factores principales que tenía Diego Armando Maradona. Entonces uno, como neurocirujano, cuando le cae algo así, tiene la historia de vida sumado allá los procesos médicos que tiene, porque Diego Armando Maradona también cayó en Cuba con un proceso cardiovascular, no nos olvidemos de eso. Entonces uno tiene que inspeccionar esas causas y decir, bueno, acá está pasando algo. Acá nosotros claramente tenemos un impacto de la drogadicción, ¿sí? Del paciente, del consumo de droga y del consumo de alcohol. Entonces, obviamente, antes de intervenir quirúrgicamente, nosotros tenemos que hacer exámenes de rutina, como por ejemplo resonancia magnética y tomografía computada, ¿sí? Entonces, haciendo esto, nosotros también podemos detectar malformaciones vasculares, que podemos diagnosticar el problema en sí, pero también podemos detectar todo lo que vendrían a ser los daños que ha causado en sí la drogadicción y todo. ¿Y por qué explico esto? Porque Luque, creo que era así, él explica que él no sabía, él se desentiende de que Diego Armando Maradona no tenía nada con que un comité médico podría haber dicho, lo internamos. Sin embargo, es interesantísimo porque solamente con presentar la resonancia y las tomografías, nosotros podríamos ver realmente ahí si Diego Armando Maradona tenía, ¿cómo era esto? Daños estructurales asociados a la cocaína o al alcohol en su cerebro, ¿sí? Sumado ya, ¿por qué? Porque nos apoya